Este chico guapo era un detective. Lien estaba tocando el cuerpo carbonizado en la morgue. De repente, la imagen anterior a la sustancia de Tui apareció en su mente. Tiene poderes psíquicos con solo tocar a otras personas, puede leer sus recuerdos. Esta vez, porque quería ser policía, ayudó a resolver el crimen. Después de leer con entusiasmo los números, Chisu lo regañó nuevamente por ser un pícaro. Resultó que esos números eran medidas de la circunferencia del pecho de la víctima. Fue perseguido por Chisu al mismo tiempo. Jun Jane se estaba cambiando de ropa en el baño. Sintió como si hubiera ojos mirándola fijamente. Se dio la vuelta lentamente y miró el agujero de abajo. Acercó sus ojos al agujero y vio a la persona que estaba mirando la confusión. Y fue descubierto e inmediatamente huyó. Se apresuró a perseguirla. Juró que lo alcanzaría para llevarlo a la comisaría. Cuando se escapaba, a menudo se topaba con un gravamen. Las yemas de sus dedos lo tocaron y vio los malos recuerdos de la mirada mezclada. Jane pensó que Lien era el que miraba la mezcla. No dudó en sacar su teléfono para grabar un vídeo. Pensando en la imagen que apareció cuando lo tocó, supo lo que había sucedido en este momento. Le explicó que no fue él quien la miró mientras ella decía. Pero ella no lo escuchó explicar y levantó las piernas para darle una lección. Afortunadamente, su reacción fue lo suficientemente rápida y extendió la mano a tiempo para sostener sus largas piernas. Cuando tocó sus pies, vio los recuerdos. Sintió que su vida era extremadamente miserable. Vio que desde la infancia hasta la edad adulta siempre fue maltratada. Como no podía explicarlo con claridad, lo llevaron a la comisaría. De hecho, no es la primera vez que acude a la comisaría. Hasta ahora, siempre había sido un bastardo en esta área. Pelear con otros cada 3 comidas. Incluso la policía sabía que a menudo se peleaba entre sí. Estuvo a punto de ir a un correccional de menores. Afortunadamente, Jisoo lo salvó. Ella conoce sus habilidades y a menudo cooperan en los transbordadores. Después de regresar a la escuela, todavía no estaba contento. No le gustaba estudiar y siempre llegaba temprano a casa. Así que nunca ha sido obediente para ir a la puerta principal. Pero afortunadamente, es guapo, por lo que es amado por muchas amigas. Pensando que podría escapar toda una vida. Quien hubiera pensado que acababa de llegar a la oficina de enseñanza fue descubierto por Jane. Acababa de cambiarse de escuela, al mismo tiempo. También tenía prejuicios contra el gravamen debido al malentendido anterior. Antes de que tuviera tiempo de explicarse, el profesor de matemáticas lo llevó a la oficina. No sé por qué sus logros desde el fondo de la cuadra. De repente se convirtió en el top 15 de toda la cuadra. Sentía que eso era absolutamente imposible. Según las cámaras de vigilancia, el día antes del examen parcial, fue en secreto a la oficina de enseñanza. Debido a que miran las preguntas del examen, pueden obtener una puntuación alta. Pero la verdad no es así. El día del examen, usó su superpoder para hacer trampa. Anota todas las respuestas de los buenos compañeros de clase sentados al frente. Sintió que este asunto definitivamente debía invitar a sus padres. Desafortunadamente, pronto quedó ciego a sus padres. Y hace 10 años, hubo un accidente. El rascacielos donde vive su familia estaba en llamas. Porque muchos coches bloqueaban el paso de los bomberos. Como resultado, el camión de bomberos no pudo llegar al lugar. Para salvarlo del fuego, Sunmo rompió directamente el vidrio protector del 7º piso. Al ver que no había vuelta atrás, abrazó al gravamen comatoso. Luego saltó directamente desde lo alto del edificio de gran altura. Luego chocaron contra un coche y han pasado 11 años. Sunmo ya era un excelente fiscal, cuyo objetivo final era investigar la verdad sobre el gran incendio ocurrido en el centro del distrito ese año. En ese incendio, Lien perdió a sus padres. Y Sunmo también perdió a su madre, que siempre confió en ella. Ese día, recibió la noticia de que el hogar de ancianos Anmin estaba en llamas. La mayoría de las personas murieron asfixiadas, pero también había 3 mujeres. La causa de su eutanasia fue haber sido follados en el abdomen derecho. Este caso es extremadamente similar al ocurrido en el centro de la ciudad ese año. Antes de que el gravamen había usado sus poderes. Aunque solo vio el tamaño de la lencería femenina. Pero en la imagen que aparece una mujer con un anillo. Quizás esta mujer sea la clave para resolver el caso. Investigar la verdad sobre el incendio. La policía encontró a un testigo en el lugar. ¿Quién dijo que fue al hogar de ancianos Anmin en ese momento?
Descubrió accidentalmente a una mujer loca. Usó un cuchillo sexual con un paciente. Luego toma gasolina y échala en el suelo. Y luego encenderlo con un encendedor, que es por qué ocurrió el incendio. La policía pensó que debido a que había una descripción completa del testigo, el caso podría cerrarse. Pero Chisu se opuso porque entre las grabaciones en la escena no había ninguna mujer que llevara un anillo. Por lo tanto, el caso debe ser investigado más a fondo. La habilidad psíquica de Lien no puede ser conocida por otros. Y Chisu solo puede estar en silencio, con el fin de reducir la presión sobre la opinión pública. La policía solo puede investigar los resultados del caso. Lien no estaba de humor académico en la escuela. Así que subió a la azotea para revisar los documentos sobre el gran incendio de ese año. Recuerda que en ese momento, él y sus padres quedaron atrapados en el ascensor. Y fue Sunmo quien descubrió a su familia. Inmediatamente después, el guardia de seguridad corrió al lugar. Después de salvar el gravamen del cable del ascensor, inmediatamente se cortó. Y sus padres también murieron a causa de ello. Al mismo tiempo, cuando Chien acababa de completar el procedimiento de transferencia, también recibió la atención de sus compañeros de clase. O mejor dicho, fue condenada al ostracismo. Desde que fue a la escuela, siempre ha sido engañada por sus compañeros de clase. Así que solo puede cambiar constantemente de escuela. Pero el resultado es el mismo cada vez. Estaba indefensa y solo podía correr hasta la azotea para aliviar sus emociones. No paraba de golpearse el pecho con las manos. Resultó que cada vez que se encontraba con algo así, se sentía extremadamente presionada e incluso tenía dificultades para respirar. La única forma es respirar profundamente dentro de la bolsa de papel. Resultó que los resultados de la investigación policial de ese año mostraban: el pirómano del fuego de la mediana edad es ese protector. También es el padre de Chien, el Sr. Junetea, cuyo padre es un asesino. Su vida tampoco es fácil. Durante muchos años, siempre se ha estado escondiendo y escondiendo. Solo espero no tener que recordar lo que hizo mi padre. Después de ajustar su estado de ánimo, vio a la dama del medio deambulando. Debido al incendio de ese año, ya no hay nadie allí. Y cuando ocurrió el incendio, ella estaba abajo. Incluso presenciando la escena del pañuelo abrazando al león, saltando desde lo más alto. Ni siquiera podía sospechar que el perpetrador era su padre. Decidió volver a las aulas en ese momento. Lien bajó de un salto. Él y ella no podían esperar eso. El caso de la casa del medio unirá a los dos ya que ambos padres murieron. El pequeño Lien solo podía sentarse impotente en la calle. Pero no importa cuánto tiempo esperen. Sus padres nunca volverán cuando toquen las reliquias dejadas por sus padres. Lien inicialmente obtuvo poderes psíquicos. Lien estaba desconsolada y lloró en la gran nieve. En ese momento, una niña preocupada pasó corriendo frente a ella. Y ni siquiera sus zapatos se detuvieron. Lien tocó este zapato y la imagen apareció inmediatamente en su mente. Pero en este momento, el gravamen no sabía lo que esto significaba. Solo sentí un dolor de cabeza como un martillo. Más tarde, la policía identificó al pirómano como el guardia de seguridad que fue arrestado rápidamente. La niña vio con sus propios ojos cómo se llevaban a su padre la policía. Había dependido de su padre desde que era una niña. ¿Cómo podía creer que su padre era el asesino? Volviendo a casa de la comisaría, descuidadamente se topó con un gravamen, pensando en que su padre iría a prisión. Ella no pudo evitar llorar, así que él sacó algunos dulces y le dio de comer. Solo espero que la otra parte pueda dejar de estar triste. Unos años más tarde, los dos fueron a la misma escuela pero no se reconocieron. Al regresar a clases, la profesora de matemáticas elogió sus logros. Luego comenzó a menospreciar a los niños de las familias monoparentales. No había duda de que la persona a la que se dirigía era un gravamen. Sintiendo que no solo perdió a sus padres, sino que también perdió su voluntad. Estas palabras suyas también hicieron que Chain se sintiera incómodo. Lo que más odia es a los demás por sacar sus circunstancias familiares para hablar con ellas. Comprendió que él despreciaba a los niños como si fueran un gravamen. También es posible degradar a la persona que lleva la mancha a la familia como ella. Ella respondió que él se estaba basando solo en un vídeo de vigilancia. Luego pensó que el gravamen había irrumpido en la oficina de enseñanza.
semejante conclusión es realmente escandalosa. Dijo claramente que el gravamen a menudo regresa temprano. Si no conoces al profesor, ¿cómo puedes encontrar la pregunta del examen en la oficina de enseñanza? Se sintió avergonzado y dijo que quería demostrar su inocencia. Luego tenemos que averiguar quién irrumpió realmente en la oficina de enseñanza. De esta manera, es posible lavar el delito por gravamen. También se negó a renunciar diciendo que si encontraba a un intruso. Luego, por favor, discúlpate con el profesor en el acto. De lo contrario, abandonará voluntariamente la escuela. Esa noche, después de que todos salieron de la escuela, Lien apareció silenciosamente en la sala de enseñanza. Después del día, sintió que tenía que investigar por sí mismo. No para que Jane se arriesgara, tenía que encontrar las pruebas antes de ir a clase mañana. Debido a que tiene habilidades psíquicas, quiere usarlas para descifrar contraseñas. Pero debido a la falta de capacidad, solo se pueden ver 2 números. Cuando decidió tener más contacto con el código de acceso, apareció Jane. Descifró fácilmente la contraseña. Resulta que hace un momento resolvió 2 números, 6 y 2. Era el 2 de junio de 2002. Adivinando que lo más probable es que esta fuera la contraseña. No esperaba que realmente le permitiera adivinar correctamente. Después de eso, 2 personas comenzaron a buscar pruebas. Encontró una revista desgastada en el cajón. Dio un paso adelante y lo tocó y de repente activó su habilidad psíquica. Resultó ser una estudiante que se había acercado sigilosamente a la oficina de enseñanza. Abrió una pequeña bolsa amarilla dentro del cajón. En la bolsa, no solo hay utensilios, sino también una prueba de embarazo. Aunque no se encontraron pruebas auténticas. Pero Jane descubrió un secreto impactante. En ese momento, el guardia de seguridad salió a patrullar para no ser detectado. Así que la llevó a esconderse detrás del espejo de maquillaje. Le recordó los zapatos que sobresalían, pero ella no escuchó. Al final, solo pudo sacarla frente a él. ¿Quién iba a pensar que este tacto le haría ver una misteriosa secuencia de números? Estaba muy nerviosa porque esos números eran su secreto. Cuando llegó a casa y fue acosada. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que la persona era Sunmo. Él siempre la ha patrocinado para que vaya a la escuela. Tal vez fue una coincidencia. La casa que alquilaba estaba justo enfrente de la casa de Sunmo. No solo la patrocinó, sino que también guardó los enlaces. Los dos tienen una buena relación como hermanos. Al día siguiente, Lien fue a ver a su hermano. Se le pidió que ayudara a encontrar a la estudiante que irrumpió en la oficina de enseñanza. Se le ocurrió una extraña idea y luego hizo sonar la alarma. Todos pensaron que algo andaba mal, así que todos salieron corriendo del aula. Extendió la mano para tocar a cada una de las chicas que pasaban. De esta manera, es posible encontrar a la persona que irrumpió en la sala de enseñanza. Pero realmente hay demasiadas estudiantes femeninas en la escuela. Mientras tanto, también conoce muchos secretos. Al mismo tiempo, el cuerpo está a punto de volverse insoportable y distorsionar la nariz. Finalmente, rodó por las escaleras por el agotamiento. Solo había 3 personas en toda la cuadra que no salieron corriendo. Uno de ellos es el hermano de Lien, Daeban. Una es la belleza de la clase de Kim Soyun y la última es Jane. Resulta que Soyun y Jane se olvidaron de saberlo desde el principio. Ese año, fue el padre de Soyun quien denunció al padre de Jane. Soyun llama a Jane y le dice: ella fue la chica que irrumpió en la oficina de enseñanza. Resultó que Soyun estaba embarazada, por lo que tuvo que mezclar la prueba de embarazo. Así que ahora Jane se enfrenta a 2 problemas. O hablar para lavar las dudas por gravamen. O renunciar a la investigación y optar directamente por abandonar la escuela. Al mismo tiempo, Lien también aprendió de la maestra gorda la historia de esa bolsa de maquillaje amarilla. En ese momento, la maestra gorda vio a una alumna en la esquina, sosteniendo una prueba de embarazo en la mano. La maestra se acercó a ella y rápidamente escondió la prueba de embarazo. Mételo en una bolsa amarilla. En ese momento, el profesor de matemáticas también acudió al lugar para confiscar la bolsa amarilla. Así que lo intentó todo para irrumpir en el despacho del capellán y coger las cosas. Jane tiene curiosidad por saber cómo Lien sabe de esto. Ella le dijo absolutamente que no dijera la verdad. De lo contrario, Soyun será expulsada de la escuela. Cuando el profesor de matemáticas llegó a clase, todavía recordaba esa apuesta. Además, también investigó los antecedentes de Jane. Justo cuando estaba a punto de decir que su padre era el asesino.
Emocionada se puso de pie y contó el secreto que encontró ayer. Dijo que no sabía quién se había colado en la oficina del capellán. Pero cuando abrió la bolsita amarilla, descubrió que la hoja de respuestas había sido llenada. Y la hoja de respuestas estaba en su cajón. Se puede ver que la persona que hizo el esquema es el profesor de matemáticas. Quiere justificarse. Pero leyó el nombre del estudiante directamente en la hoja de respuestas. Ahora bien, con solo comparar el contenido de la respuesta, puedes saber si lo que dijo es creíble o no. Después de eso, el director lo despidió por el gran problema. Cuando Jane busca a alguien para preguntarle cómo sabía esos números. Luego, ambos recibieron una llamada telefónica de la policía. Resultó que el beso había sido encontrado. En este momento, supo que lo culpaba, por lo que pidió perdón. Por la noche, cuando volvía a casa del trabajo, ella iba a saludarlo. ¿Quién hubiera esperado descubrir que el gravamen también estaba en su casa? Así que se escapó apresuradamente. E inesperadamente lo escuché regañar por un rato, sintiendo que su habilidad psíquica era extremadamente peligrosa. Aunque pudo ver que alguien con un cuchillo quería matar a la gente. Pero él no vio quién era el perpetrador y le dijo que no fuera arrogante. Lo regañaron y no tenía rostro. Así que pateó y rompió la flor con rabia. El fuerte ruido asustó a la que se escondía a su lado. Así que ella simplemente se puso de pie obedientemente. Siempre pensó que su padre no era el perpetrador. Después de descubrir que tenía habilidades psíquicas a través del contacto, inmediatamente pareció ver esperanza. Al día siguiente, cuando fue a la escuela, descubrió que él ya estaba esperando en la puerta. Porque él había accedido a ser su guardaespaldas en todo momento. Aunque su boca no necesitaba hablar, todavía le gustaba esta sensación de paz mental. Cuando los dos fueron a la escuela, se enteraron. Alguien usó pintura roja para dejar una frase en la pared. La hija del asesino tembló. Lien encontró el frasco de pintura en el suelo. Usó su poder psíquico para sentir. Anoche, el profesor de matemáticas escribió deliberadamente en la pared. Tenía miedo de que a ella se le rompiera el corazón. Así que usó pintura para borrar la inscripción original. Cuando llegó a la clase, descubrió que ella había desaparecido. Tenía miedo de que le pasara algo. Así que subió a la azotea a buscarla. Después de todo, cada vez que se le rompía el corazón, ella vendría aquí. Pero no la encontró en la azotea. Cuando llegó a su casa, descubrió que el interior había sido limpiado. En realidad, esta es su vida normal. Mientras la gente a su alrededor supiera que su padre era un asesino, ella elegiría abandonar este lugar de inmediato. En ese momento, descubrió la foto en su habitación. ¿No es esta chica la que conociste cuando eras niño? Tocó el pomo de la puerta que ella tocó antes de irse. Entonces supo lo que quería decir. Ella agradeció su aparición por consolarla, con la esperanza de que pudiera entrenar bien sus habilidades. Las dos personas que están destinadas a reencontrarse. Al mismo tiempo, Sunmo también estaba investigando el caso. Y el testigo anterior, el Sr. Kim, había resultado herido. Sunmo pensó en el caso en el hogar de ancianos. Todas las víctimas tenían una característica clara. Que fue que el abdomen tuvo que ser apuñalado con una herida de 10 milímetros. Aunque las manos y los pies del Sr. Kim estaban deslumbrantes con cadenas de hierro. Pero el lugar de la vida es también el abdomen derecho. Sunmo piensa que la perpetradora no es la loca. Eso, dijo el Sr. Kim, fue el verdadero perpetrador antes. Es muy probable que haya sido la persona que lo mató. Entonces Sunmo recordó al pirómano que vivía en medio de la higuera. Todos tenían las mismas características. El que lleva el pecado está en la cárcel o muerto. En cuanto al verdadero perpetrador, todavía confía en la ilegalidad. Han pasado unos años, y todavía pienso en Jane. Siempre buscando esa silueta indeleble. Es una lástima que no pueda encontrarlo. Hoy es el día en que tomó el examen escrito para convertirse en oficial de policía. Aunque su rendimiento no es bueno, gracias a su habilidad psíquica. Mientras sepa la respuesta de la persona que tiene delante, él puede superarlo fácilmente. ¿Quién hubiera pensado que su comportamiento sería advertido por el supervisor? La voz familiar lo dejó estupefacto. Y cuando levantó la vista, vio que la persona frente a él era Jane. La chica que había estado buscando durante mucho tiempo.
Resultó que ella se había convertido en oficial de policía un paso por delante de él. Y el caso de incendio provocado de la escuela secundaria fue desenfrenado ese año. Esta vez, las dos personas continuarán investigando. El tiempo se remonta a antes de que ocurriera el incidente. Taeg le puso la camisa a su hija Jane. Para que todos mantengan una salida de emergencia bien ventilada. Taeg decidió pegar un eslogan en la pared. Pero en ese momento un hombre con un sombrero pasó por el control de seguridad. Vio a Jane durmiendo profundamente en el puesto de seguridad. Así que llevó a cabo su descarado plan. Después de que explotó el edificio, la despertaron de su sueño. Y el uniforme protector de su cuerpo también ha desaparecido. Taeg vio que la casa del medio estaba en llamas. Y se preparó apresuradamente para evacuar a la multitud. Y al mismo tiempo se estaba comiendo a su hija en el piso de abajo. Dígale que no se preocupe de que su padre baje de inmediato. Jane cree que con sus esfuerzos Ilian puede despejar definitivamente las dudas de su padre. Al mismo tiempo, descubre al verdadero culpable. Pero a pesar de que se había convertido en policía, fue asignada a un área muy remota. El trabajo diario es solo para ayudar a la anciana a llegar a casa. Querer entrar en contacto con casos más importantes es imposible. Aquel día en que se lamía los dedos, Lian se acercó accidentalmente y vio su apariencia avergonzada. Ella sonrió avergonzada. Pero las dos personas que estaban tan cerca no prestaron mucha atención. Ella se quejó de que la gran extremidad no se había completado. Ser asignado a este lugar es muy difícil manejar casos grandes. Por supuesto, también es imposible contactar con el caso de mediana edad ese año. En ese momento, una mujer presa del pánico acudió a la comisaría. Dijo que su hija había desaparecido. Y Jane y Lian comenzaron a buscar por todas partes. Encontró una muñeca de tela flotando en el río. En el momento en que tocó la muñeca, vio una maleta negra. En la cremallera, la maleta volvió a exponer el cabello. Y su corazón estaba abatido e inquieto. ¿Podría ser que la niña ya haya sido lastimada? En el siguiente cable, el incidente se revirtió nuevamente. Resultó que la niña no resultó herida en absoluto. Pero estaba de pie pacíficamente en el puente. Todo el mundo piensa que esto es solo una broma. Jane decidió irse, pero de repente él la llamó. En este momento, los dos también vieron esa maleta. Tal vez si había un cuerpo escondido en su interior. La policía se reunió rápidamente y fue a la orilla del río para investigar. Incluso la policía criminal Chisu acudió al lugar. Después de abrir la maleta, se descubrió que en su interior había un cuerpo femenino. Lian dio un paso adelante para saludar a su viejo amigo Chisu. Y dijo que trataría de palpar cada brizna de hierba. De esta manera, es posible detener al perpetrador. Jane no quería quedarse en esta zona remota para siempre. Quería convertirse en policía criminal de alto nivel. Así que se apresuró a llegar al frente de Chisu, queriendo mostrar una oportunidad. Especuló que la maleta podría haber ido a la deriva río arriba. Ahora que el clima es seco, el agua del río también se está evaporando gradualmente. Así que la maleta se detuvo aquí. Supuso que la escena del crimen no estaba aquí. Después de llevar el cuerpo a la comisaría, el médico forense procedió de inmediato a tomar las huellas hidrográficas. Por otro lado, Sunmo aprendió sobre el cuerpo de agua. Además, fue descubierto por Jane y Lian, por lo que siguió conduciendo de regreso a esa área. Así, 3 personas involucradas en el caso de la clase media ese año. Ahora reunidos de nuevo. Al mismo tiempo, un camionero los vigilaba no muy lejos. Él es Kang Guntak. Era el hombre que se escondió al pasar por el puesto de seguridad ese año. Hace 10 años, Sunmo y su madre se mudaron a la residencia central de Ronsun. En ese momento, siempre sintió que alguien los estaba observando. Un día, llamaron a la puerta. Miró a través de los ojos del gato y descubrió que era la presidenta de la asociación de mujeres. Debido a que acababan de mudarse, la maestra de aula los había entrenado para asistir a la reunión. Mira cómo ahuyentar a Hoon Taea. Es una persona que va a todas partes para propagar la prevención de incendios. Todo esto fue visto por Kang Guntak. Se quedó en el otro edificio de la residencia del medio para mirar. Pasaron muchos años, reapareció. Esta vez, su objetivo eran las 3 personas frente a él. Al día siguiente, Lian sacó los zapatos que Jane había dejado caer cuando era niña. Quiero dejarle claro que soy el chico del pasado. Después de que se subió al auto y se fue, Kang Guntak, fingiendo ser un repartidor,
Llegó a su morada y fue próspero. Después de observar cuidadosamente la ubicación, abriré el paquete. Instalé un dispositivo de monitoreo en un lugar apropiado. Después de encontrar a Jane, le explicó sobre su infancia. Se sacó los zapatos y dijo que era el chico del pasado. Pero ella había olvidado ese recuerdo porque en ese momento tenía un padre que era considerado un asesino. Así que ella optó por olvidar, pero él no se rindió. Él debe ser capaz de perseguirla. No quiero que los dos se extrañen más. Sun-mo los llamó a los dos para que vinieran. Quería que ella ayudara a entrenar las habilidades psíquicas de Lian. Recordando que hace unos años, había pateado la flor. En ese momento, Sun-mo escuchó la conversación de las dos personas. Ahora él y Jane saben que tiene poderes psíquicos. Esa noche, fue a ver el progreso del caso frente a la maleta. Lo siguió con curiosidad, pero un camión pasó frente a él. Sintió que algo andaba mal y rápidamente presionó el acelerador para perseguirlo. Estaba claro que el camión apuntaba al pañuelo que avanzaba. Lo persiguió para ver qué pasaba. ¿Quién hubiera pensado que el conductor que iba dentro pronto perdería la cabeza? Se sintió muy extraño, sospechando que este conductor debía estar ocultando algún secreto. Cuando se dio la vuelta, un resplandor rígido apareció justo frente a él. Y Jane tenía la sensación de que algo malo iba a pasar. Pero ella no sabía lo que iba a pasar. Lian básicamente no pudo resistirse a este hombre blanco fuerte. Su cuchillo le clavó con fuerza en el abdomen derecho. Y también tocó su dedo en su mano en este momento. La imagen apareció inmediatamente en su mente. En el interior, no solo está el tiempo de estudiante del tejido de higo. Pero también hay una escena en la que el edificio de apartamentos está en llamas. Parecía que él estaba en el lugar y presenció todo. Lian extendió la mano para arrebatarle el sombrero, pero su fuerza era básicamente invencible. En ese momento, una pareja pasó y los vio. An tuvo que sacar su cuchillo y se escapó apresuradamente. Muy pronto, lo llevaron al hospital. Relató la imagen que vio para el pañuelo. Después de la última cirugía, también estaba fuera de peligro. Siguió el caso de la mujer de la maleta. A través del examen forense, la víctima en la maleta era Kang Yi-sik. La persona desapareció en el hogar de ancianos de Anmin hace 2 años. Percibió el momento en que 2 años atrás la mujer llevaba un anillo. Pero ahora el anillo que tenía en la mano había desaparecido. Además, la doctora forense también juzgó. Han pasado al menos 4 años desde la muerte de Don. Pero el incendio en el hogar de ancianos ocurrió hace 2 años. Las cosas se están volviendo cada vez más impredecibles. Si digo que en realidad murió hace 4 años. Entonces, ¿quién fue la mujer que usó el anillo hace 2 años? Al mismo tiempo, Kang Yun-tak fue al hospital. Iba a matar a Lian. En este momento, todavía estaba felizmente comiendo algodón prisión. Completamente inconsciente del peligro que se avecinaba. El sonido de sus pasos resonó por todo el pasillo. Pensó que era un buen hermano el que venía a visitarlo. Ben se prepara para esconderse detrás de la cortina para sorprenderlo. Se acercaba cada vez más. Y al mismo tiempo, usó la cortina para envolver a la persona que acababa de llegar. Pero dentro de la cortina se oyó una voz de mujer. Abrió apresuradamente la cortina y vio que la cadena estaba girada. También fue su apariencia lo que salvó a Lian. El tiempo se remonta a hace unos años. El joven miró a través de los ojos del gato. Al ver el edificio de enfrente, alguien lo estaba mirando. Giró la cabeza y le dijo a su madre que los había encontrado. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que detuviera la pesada maleta. Después de abrir la puerta, descubrió que las personas que estaban adentro ya se habían mudado. Madre e hija habían escapado delante de sus ojos. Enojado, abrió su maleta y sacó la daga. Juro que tendré que encontrar a su madre y a su hija. Sun-mo recordó lo que sucedió hace 10 años. Recuerda a su madre diciendo. Solo cuando ella lo pesó, él se detuvo. Y el asunto se acabó. Policía criminal para investigar el caso de la mujer de la maleta. Coloca al animal en la lista de objetos importantes de investigación. Ahora solo tienes que encontrar a la persona que lo fingió hace 2 años. Es posible descifrar el misterio de esta maleta. Al mismo tiempo, Chisu también estaba investigando al conductor del camión. Pero no se descubrió nada en el vídeo de vigilancia. Durante todo el proceso, no se bajó del coche. No había cámara en el lugar donde lo apuñaló.
Y no pudo encontrar ninguna pista. Hinchazón del tejido para criticar el entrenamiento de la habilidad psíquica de Lian. También le dio un cuaderno, dijo que esta vez tenía que ver su expresión. Mirando el contenido del cuaderno. Dijo que era posible entrenar la habilidad de Lian. Pero no se sabe hasta qué punto se considera estándar. Sunmo dijo que si el Lian podía sentirse a sí mismo. Parece que ha habido un gran progreso. Después de que la herida cicatrizó, el Lian condujo el algodón. Pasan al área de gestión de la imprenta. Al ver que este lugar era tan remoto. Iba a volver al viejo camino. Pero cuando vio la belleza de la clase de ese año. Así que An abrió un jardín de infantes aquí, así que decidió quedarse. Resultó que Albon siempre le había gustado en secreto Soo-An. Pero no se atrevió a confesarle su amor. Ahora que lo vuelvo a ver. No quiero perder esta oportunidad. El Chain comenzó a entrenar los sentidos psíquicos de Lian. El primer paso, por supuesto, también debe comenzar con la comida. Pero Lian sintió que este tipo de entrenamiento de bajo nivel consumía demasiado tiempo. Así que los dos fueron a la biblioteca a buscar algunos libros. Involucrado en investigación criminal y psicología criminal. El Shesu investigó este caso durante mucho tiempo, pero no avanzó. A la forense se le ocurrió una forma de conseguirla. Dijo que la herida de Lian acababa de sanar. Para comprobar si la capacidad se ve afectada. ¿Puedes dejarme venir aquí para tocarlo? Muy rápido llegó. Después de la preparación, colocó suavemente su dedo sobre el cuerpo. Muy rápidamente, vio la imagen cuando la víctima aún estaba viva. En un edificio en ruinas. Un hombre con un martillo de hierro se acercó a la mujer. Inmediatamente, sintió que le dolía la cabeza como un martillo. A partir de esa imagen, también vio dos maletas negras. Reconoció a la persona que sostenía el martillo. Esta persona es el anciano que ha sido engañado por el hierro. Por otro lado, Sunmo también encontró un cuidador en el hogar de ancianos. Ella es la única superviviente que ha conocido a Kang Sook-dat. Sosteniendo los pasos temblorosos en su mano. Sentía que las cosas habían progresado. Pero no sabía que Kang Gun-tak había llegado a su puerta en este momento. A través de los equipos de monitoreo que se han instalado anteriormente. Sabía fácilmente la contraseña para abrir la puerta. Después de abrir la puerta, fue directamente a la habitación de Sunmo. Ver la foto tomada por la madre y la hija ese año. Sunmo fue al acuático. El autor del hierro, Kang Sok, también ha sido confirmado. Fue el anciano quien antes desempeñó el papel de testigo. Y entonces fue engañado. Lien supuso que el anciano no era el verdadero culpable. Solo estaba siguiendo las instrucciones del perpetrador detrás de él. Porque cuando lo tocó, escuchó una frase. El perpetrador detrás quiere que el anciano elimine el desastre para siempre. Pero cuando el Sook le da el cuadro para comprarle una habitación. Dijo que no volvió a ver a esta persona. Cuando llegó a casa, también entrenó su habilidad psíquica. Decidió tocar la cerradura de la puerta con la mano para obtener la contraseña. Pero tan pronto como tocó la cerradura de la puerta, de repente vio algo extraño. Kang es competente en ingresar la contraseña en la casa. Después de entrar en la habitación, volvió a encontrar. No había rastro de haber sido registrado en la habitación de Sunmo. Abrió la puerta de su habitación y no vio rastro de pasividad. Después de que Sunmo regresó, dijo. La foto conjunta de él y su madre ya no está. Lien se sintió extremadamente sospechoso. Irrumpió en la habitación solo para tomar una foto. Le preguntó a Sunmo si conocía a la persona. Pero se quedó atónito. Resultó que cuando era joven, quería irse de Corea porque no quería conocer a ese hombre. Pero ahora sabe que si no se resuelve, este asunto no terminará nunca. Así que decidió encontrarlo y tratar con él. Ese día, le envió accidentalmente dos términos médicos en el libro. Es dificultad para expresar emociones y afasia emocional. Luego fue a un lugar llamado Centro de Corretaje Longjun. Resultó que a través de la investigación de antecedentes del anciano, la policía descubrió que lo más probable es que estuviera relacionado con este lugar. Lien quiere que la cadena sea transferida rápidamente de su puesto de trabajo actual. Así que la llevó allí con él para buscar algunas pistas. El centro de corretaje es un gángster de tráfico de personas. Los sujetos eran algunos vagabundos y carroñeros. Lien miró el vaso de agua frente a ella.
Levantó el dedo e inmediatamente vio la imagen relacionada. Resultó que el vaso de agua había sido movido por la mano y el pie antes. Una vez que lo bebió, fue muy difícil despertarse. Se dio cuenta de que había un problema con el vaso de agua. Y los soldados de este lado no pudieron contenerse más. Quieren enseñar a grabar y encadenar una batalla. A menudo regañaba al consejo. Así que no le tenía miedo a esta escena en absoluto. Y ella estaba entrenada profesionalmente. Cuanto más entusiasta se volvía. Pero la otra fiesta estaba realmente demasiado llena. A regañadientes, los dos solo pudieron optar por retirarse. En ese momento, la policía finalmente llegó al lugar. La policía arrestó a todos los empleados de larga data. En este momento, Chisu también corrió para no ser detectado por Chisu. Lien llevó a Chain en secreto a la azotea para disfrutar del hermoso paisaje. La relación entre ambos se profundizó poco a poco. Al final, todavía no pudo evitar besarla suavemente. Cuando subí, encontré el equipo de monitoreo de arriba. Frente a la cámara, le declaró la guerra. Sabía lo que estaba mirando y también sabía lo que siempre había planeado. Hablar para evitar que siga haciendo el mal solo puede resolverlo. Después de hablar, inmediatamente bajó la cámara. Después de regresar a su habitación, conectó el USB a la computadora. Frente a ti aparece la imagen de la estación de metro. Después de muchas comparaciones, descubrió que un hombre con sombrero había aparecido varias veces. Al mismo tiempo, también descubrió que esta estación era donde aparecía a menudo. Obtuvo una pista de la persona a cargo del centro de corretaje. El día del incidente, después de verlo, Lao Jin sintió que había sido expuesto. Así que se apresuró a llamar a la persona a cargo. Dígale a la otra parte que vaya al hogar de ancianos para encontrar a una mujer llamada Kim Song-yi. Luego, lleve a esta persona a un lugar seguro. Pero cuando el responsable atropelló, descubrió que no había nadie en la habitación del hospital. Incapaz de encontrar a la mujer que llevaba el anillo, Sunmo estaba un poco asustado por dentro. Y esto también llamó la atención de Jisoo. Ella descubre que Kim Song-yi es la desaparecida Jeon-11. Era obvio que Sunmo ya había sabido esta noticia, pero no la dijo. Mantuvo una actitud escéptica sobre este punto. Por otro lado, el gravamen estaba en la habitación de Sunmo. Encontró un viejo diccionario con algunas palabras marcadas. Son palabras relacionadas con la ira y la alegría. Esto le hizo sospechar. Sunmo era un muy buen fiscal. ¿Por qué tienes que aprender estas escalas? Impulsado por la curiosidad, decidió usar su poder psíquico para poner su mano sobre las palabras. Vino a recoger Sunmo después del trabajo. Trató de pisarle el pie, pero él sintió el mismo dolor que una persona normal. Lien se sintió extremadamente culpable. Pero lo que no sabía era que a través de todos esos años de entrenamiento, Sunmo fue capaz de simular el dolor real a pesar de que no lo sentía. Tampoco aparecerá frente a los demás. Sunmo miró el diccionario frente al aturdido. Pero declaró la guerra a Kangoltek. Se ve a sí mismo como un monstruo. A través de la dirección de rotación de la cámara en esta área, poco a poco ha ido investigando la trayectoria de sus acciones. La razón por la que la policía no pudo encontrar pistas útiles fue porque tenía habilidades de contrarreconocimiento. Controlaba todas las acciones en el punto ciego de vigilancia. Las razones de Sunmo para querer encontrarlo incluyen criticarlo. Resultó que cuando era muy joven, fue ella quien hizo que Sunmo sintiera la alegría que era. Al mismo tiempo, la doctora forense investigó que, independientemente de si había sido Kangi quien había falsificado, las dos agujas de Song-yi habían desaparecido. Los bocetos de sus piernas temblorosas eran todos muy similares a los de la misma persona. Eran Kang y Chu, la madre de Sunmo. Ese año, hubo un gran incendio en el centro del pueblo. Debido a que el cuerpo estaba carbonizado y tenía una tarjeta de identificación en la bolsa, no fue posible hacer una prueba de ADN. Se llegó a la conclusión de que Kang y Chu estaban muertos. Pero Sunmo siempre pareció saber que su madre estaba viva. Por otro lado, Chain derramó lágrimas ante la confesión de Lien. Deseaba estar con el hombre que tenía delante para siempre. Pero la enemistad entre ambos será el mayor obstáculo. Le secó las lágrimas. Fue en este momento que se activó su poder psíquico. Y había visto la imagen de 10 años atrás. En el interior, no solo estaba ella de niña.
Pero también Juntia, que era considerado un pirómano de mediana edad. Siempre había creído que su padre había sido agraviado. Pero hasta ahora no había podido encontrar ninguna prueba. Todavía no podía entregar el testimonio de su padre. Así que ahora se podría considerar que su padre había regañado a sus padres. Ahora que sabía la verdad, se sintió miserable y desesperado por un momento. La persona que amas es la hija del enemigo. Recordando el dolor de perder a sus padres hace unos años, no pudo olvidarlo en toda su vida. Esperaba que Dios pudiera usar otras formas de castigarlo. Desde entonces, ha recordado profundamente la apariencia del perpetrador. Pero ahora la hija del enemigo estaba parada justo frente a ella. Ni siquiera tuvo el coraje de regañar a la otra parte por una sentencia. No importaba cómo lo explicara, él no podía aceptarlo. Muy rápidamente, llovió copiosamente. Y también ignoró su prohibición y se fue directamente, dejándola sola para que corra bajo la lluvia. Esta vez sus zapatos volvieron a caer al suelo. Pero el chico que la consoló en el pasado ya no está. Se paró en el puente sintiéndose extremadamente triste. Cuánto echaba de menos a sus padres. También sintió que los cielos lo trataban injustamente. Nunca pensó que él y Jane, las dos personas que habían soportado la soledad desde la infancia, terminaría así. En cuanto a Chisu, con el fin de investigar la verdad sobre la muerte de Kan Nicho. En ese momento se volvió hacia el testigo. Los testigos que miraron la foto dijeron: la persona que llevaba el anillo en el hogar de ancianos hace 2 años era Kan Nicho, quien también era la madre de Sunmo. Al día siguiente, Chisu recibió una llamada de su subordinado. El químico junior buscó los registros médicos de Kim Son y hace aproximadamente un mes y encontró que el sitio era una pequeña isla, pero inesperadamente, antes de que contestara el teléfono, Sunmo había identificado el historial médico de Kim Son y también solicitó la renuncia indefinida. Chisu tampoco podía contactarlo ahora. Lien regresa a casa para descubrir el mapa dejado por Sunmo, en el que se marcan todas las localizaciones con cámaras de vigilancia. Cuando colocó su dedo sobre él, el poder psíquico se activó instantáneamente. Descubre que cada vez que él y Shine tienen una cita, Sunmo observa desde la distancia. No se trata de vigilancia, sino de protección. En la última página, Sunmo también dejó una nota. Con la esperanza de que el gravamen pudiera proteger bien la cadena, sintió que algo andaba mal y se apresuró. Sacó su teléfono, llamó a Sunmo, pero hacía tiempo que había apagado el teléfono. Y el teléfono no fue contestado en este momento. Chisu llama para decirle a Lien. Resulta que la madre de Sunmo, Kang Neuncho, no se detiene en absoluto antes de eso. Sunmo también se acercó personalmente a la cadena y dijo: sabiendo que Sunmo también dejó un mapa, Chisu recordó inmediatamente las palabras que había dicho. Antes esa persona destruirá a todas las personas que aprecia. Esto significa que el gravamen y la cadena, ambos están en peligro. Ella le aconsejó que no se enojara con la cadena y que la dejara a un lado sin importar qué conflictos hubo. En primer lugar, proteger la seguridad de las dos personas es lo más importante. Se apresuró a conducir hasta el equipo de gestión, pero ya era tarde en la noche. Por mucho que él llamaron a la puerta, nadie respondió. Sin embargo, justo cuando él la llamó, su teléfono sonó de repente. Al costado de la carretera, mirando el teléfono en el suelo, se dio cuenta de que ella podría haberlo hecho. He estado en peligro. Descubrió que la cámara de arriba había sido dañada. Parece que todo esto es planificado. Rápidamente tocó el teléfono para encontrar a la termita, e inmediatamente apareció una imagen táctil. Resultó que ella se dirigía a casa del trabajo. No tuvo cuidado con la persona misteriosa y tenía que trabajar bajo el cristal. Inmediatamente después, también vio el aspecto de la persona misteriosa. Cuando miró a la misteriosa persona, de repente recordó la escena en la que fue violado antes. Descubrió que estas dos personas eran una, y su apariencia era plancharlos a los dos al mismo tiempo. Él la ató con los tobillos atados, y toda su el cuerpo no podía moverse. Poco a poco despertó de su coma, encontrándose atada en una bañera con no hay nadie alrededor. No importaba cómo lo hiciera, no podía escapar de la esclavitud. Ella, impotente, miró a su alrededor sin la sombra de una persona, e inmediatamente recordó sus recuerdos de la infancia. La noche del gran incendio en el centro de la casa, ella estaba durmiendo en la sala de guardia sobre su abrigo protector del padre. Sin embargo, justo cuando estaba profundamente dormida, alguien de repente le quitó el chaleco protector en su cuerpo. Al mismo tiempo, Lien se apoyó en el mapa de Sumo que había dejado atrás, intentando
Encontrar un lugar donde pudiera esconder su camisa, tocó la pared a su lado, queriendo usar su poder psíquico para encontrarlo, aunque este método es como buscar una aguja en el fondo del tanque, pero ahora parecía que esta era la forma más efectiva de evitar que la cadena escapar. Había clavado la cadena por otro lado. La policía acudió al lugar donde trabajaba Chain. Esta es la orden dada por Jesús. Resulta que Jesús siempre está buscando Sumo en la isla. Desafortunadamente, después de buscar durante mucho tiempo, no se encontró ningún rastro. Los superiores de Chain se enteraron de su desaparición, y él delimitó varias áreas. Dígale a la policía bajo sus órdenes para buscar rápidamente sus rastros porque su capacidad psíquica no estaba madura suficiente. Estaba extremadamente cansado. Poco después pasó más de una hora y todavía no lo había hecho. ¿Has encontrado alguna pista relacionada con la cadena? Los policías le aconsejaron que se fuera a descansar. ¿Pero cómo iba a darse por vencido? ¿La búsqueda? Lamentó que hubiera habido un conflicto con ella, de lo contrario, no lo habría hecho. Se enfrentó a tal peligro, por lo tanto, jura encontrarla y rescatarla. Después de asegurarse de que ella no pueda escapar, había huido, pero ahora la policía de toda la ciudad lo estaba buscando una vez que él. La laguna está expuesta, será muy difícil escapar, pero ahora solo podía apostar a que él. La policía no tenía su información cuando fue examinado por la policía, parecía tranquilo como era de esperar. La policía no sospechó de él en absoluto, y no se encontró nada sospechoso en el maletero del coche. Al final, solo podían dejar ir a la gente. ¿Quién hubiera pensado que tan pronto como se alejó? La policía recibió un vídeo relacionado con el perpetrador. Se dieron cuenta de que la persona acababan de liberar al autor del secuestro de Chain. La policía se lanzó rápidamente. Una búsqueda para él, pero tenía un sentido muy fuerte del contrarreconocimiento antes de eso. Ya había determinado la ruta de escape, pero en el lado de la bañera donde estaba la cadena. Resplandor, empezaba a sonrojarse. Pronto el agua engulliría todo su cuerpo si aún así no podía. Espera a que alguien venga al rescate, entonces le será difícil escapar de esta vida. Resultó que cuando la secuestraron, pensó en sus poderes psíquicos, así que ella deliberadamente dejó algunas pistas que esperaba que él viera. Después de buscar por un rato, llegó al frente de un edificio antiguo. En el momento en que su dedo tocó la manija de la puerta, la imagen apareció de inmediato. Eso resultó que ella estaba justo adentro en ese momento, incluso saltó deliberadamente a la puerta. Es dejar la información que te pertenece mientras el agua seguía fluyendo hacia la bañera. Ella estaba sumergida, pero sus extremidades estaban ciegas, por lo que no podía moverse. Poco a poco fue a punto de para perder el conocimiento, y finalmente llegó a la escena. Saltó apresuradamente a la bañera para sostener su cabeza, y luego se quitó la cuerda en su mano después de mucho tiempo de remojo. Su rostro se puso pálido. No importa cómo llamó, no obtuvo respuesta. Afortunadamente, el doctor corrió a tiempo. No corría peligro su vida. Por otro lado, la fuerza policial es persiguiendo a Kang Guntak, pero la otra parte es realmente demasiado astuta. No esperaban que el agresor lo hiciera sé tan peligroso. Al día siguiente, Chizu va a la clínica de la isla. Ella muestra una foto de Kang Eun-chul. El médico simplemente lo miró y reconoció a la mujer de la foto. Ben dijo que había estado aquí hacía 2 años, y ese Sunmo también había venido a preguntar por ella ayer, pero que su decepción se debía a que Kang Eun-chul había abandonado la isla. Ella ya no vive aquí. Hace 2 años, llegó a la isla. En ese momento, no tenía ganas de vivir. Quería meterse directamente al agua para acabar con su vida. Afortunadamente, los aldeanos se enteraron a tiempo para salvarla. Después de que Kang Eun-chul se recuperó y abandonó la isla, también dejó un anillo en él cama, que ya había sido retirada por Sunmo. Chizu miró el mar frente a ella. No entendía por qué Kang Eun-chul eligió preguntarse a sí misma todas estas cosas que solo el Sunmo puede. Respuesta: en el hospital, la situación de Jain ha mejorado. Sunmo estaba de pie cerca, observando. Su secuestro está definitivamente relacionado con Kang Eun-tak. Debe usar su poder para vengarse sobre él, y Sunmo va a la iglesia para arrepentirse. Ese año, el padre de Lien también era policía. También le dio a Sunmo una tarjeta de presentación, pero no decidió pedir ayuda. Luego él también. Pensé en este asunto. Si hubiera optado por buscar ayuda de la policía, habría sido un. La situación ahora es diferente. Desafortunadamente, Sunmo no fue lo suficientemente valiente en ese momento, por lo tanto solo puede usar su propio camino para resolver todo. La salud de Chain se recuperó gradualmente. También es posible continuar regresando al departamento de policía para trabajar. Cuando regresó, encontró
Ese Chaeseo había entregado todos los documentos, dijo que tenía que encontrar una manera de investigar todos los hechos más. Tenemos que encontrar una manera de detener las acciones de Sunmo. Lien había vivido con Sunmo durante tantos años, sabía que si Sunmo podía encontrar a Kang Yeon-tak, definitivamente se ocuparía de la otra parte. Los resultados de la investigación mostraron que Sunmo nació en 1987, pero los documentos indicaban que era 1996 con 9 años de diferencia. Chaeseo recordó que Sunmo dijo una vez que su padre había fallecido hacía mucho tiempo. Después de todo, ¿qué secretos se esconden en su interior? Los tres llegaron rápidamente al lugar de nacimiento de Sunmo. Se trata de una planta siderúrgica abandonada. Los tres esperan encontrar algunas pistas aquí, pero mirando la situación de la acería, se puede ver que este lugar no ha sido visitado durante mucho tiempo. En este momento, los tres descubrieron una pequeña puerta y Lien tocó el pomo de la puerta con el dedo. Las imágenes anteriores aparecieron inmediatamente en su mente. Resultó que Sunmo había estado allí antes, y el tiempo no era largo. Mirando la decoración dentro de la habitación, este lugar es como la sala del líder de la fábrica. Chaeseo encontró una huella dactilar clara en el armario de documentos. Supongo que alguien debe haber abierto el gabinete recientemente. Quería ir hacia adelante y ver si esperaba un niño salir corriendo desde adentro. La horrible escena hizo que la gente se estremeciera. Chaeseo también aprendió de pruebas forenses que, basándose únicamente en las huellas dactilares, es imposible confirmar la identidad del arma. Pero en base a ese registro de huellas dactilares, fue posible encontrar un caso relacionado con él. Lugar de nacimiento fue un caso que ocurrió en 1996. Un hombre encerró a una mujer y a un niño. Ellos fueron encarcelado bajo tierra durante 9 años. Pensando en la brecha de 9 años sobre el papel, Chae tan rápido. Me di cuenta de que el chico estaba cantado de este lado. Lien decidió ir al sótano a buscar pistas. A cada paso que bajaba, aparecía una jaula de hierro abigarrada, que subía el eléctrico disyuntor. La jaula de hierro también se volvió brillante. ¿Quién lo iba a imaginar? Solía haber una madre y una pareja de hijas que vivieron aquí durante 9 años. En la jaula de hierro se colocaron 2 camas. Sobre la mesa, había pertenencias personales, pero el tiempo había pasado tanto tiempo. Este lugar ya era cubierto de polvo, y al ver esto, Chaeseo no pudo evitar derramar lágrimas. Ella no sabía cómo habían soportado su madre y su hija esta vida. Resulta que desde la universidad, ella he estado secretamente enamorado del Sunmo. Recientemente, cuando se enteró de su anormalidad, pensó que había un problema, pero cuando realmente entendió la verdad, no podía imaginarlo. Sunmo había sufrido mucho dolor en ese momento. Chaeseo dijo que iría a la estación de policía cercana para encontrar algunas pistas, y la persona que también se sentía desconsolada también tenía un derecho de retención. Pensó que Sunmo también había la misma situación que él. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar por algo tan terrible? En la pared se registró su altura. Lien extendió la mano y la tocó. La escena de ese año también apareció en su mente. Una joven que constantemente le pide a Kang Yeon-tak que la perdone, y esta chica es Kang Yeon-ho. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una madre que estaba a punto de dar a luz, y en su belly era un niño que estaba a punto de morir. Después de que naciera el niño, Kang Yeon-tak iba a matarlo. Fue Kang Yeon-ho quien luchó por salvar la vida de Sunmo. A medida que pasaba el tiempo, Sunmo gradualmente crecí en esta jaula de hierro. Kang Yeon-ho tuvo que sacarla de aquí, pero ella pensó que todavía estaba demasiado simple. No se le permite interactuar con el mundo exterior, así que Sunmo es muy tranquilo. La mayor parte del tiempo, se sentaba y miraba la placa de presión en la pared. Ella deliberadamente se vistió bien y le pidió que le trajera un diccionario. Resultó que ella quería su hijo a leer y escribir. Si no puedes sentir humanidad y saber cómo expresar tus emociones, entonces Sunmo se convertirá en el próximo monstruo, al igual que su padre. Pero al verla rezar por su vida de esta manera, al final, todavía se comprometió. Después de recibir el diccionario, comenzó a enseñar Sunmo para aprender el alfabeto. Un pequeño diccionario hace que el Sunmo cambie. El niño comenzó a tener un anhelo por el mundo exterior. Desafortunadamente, había un grillete en su cabeza, lo que dificultaba mucho al niño. Para escapar de este lugar, sintiendo la trágica infancia de Sunmo, Lien una vez más derramó lágrimas. Pensando que tenía mucho frío, pero no sabía que su personalidad había sido así. Desde que era un niño, Chizu fue a la sala de archivo de la estación de policía local, donde encontró. El caso ocurrió en 1996. Ese año, Kang y Cho escaparon de la jaula de hierro con Sunmo. Pero cuando llegaron a la comisaría, no pudieron decir nada, solo encontraron un montón de cadenas de hierro. Además, no hay otras pistas, aunque el sospechoso del caso ha sido identificado.
Kang Gun-tak, pero debido a que el enemigo es bueno para camuflarse, la policía no ha arrestado. Él hasta ahora Chizu continuó preguntando sobre las pruebas obtenidas en el caso ese año, pero la víctima se los llevó hace unos años, y luego vio un dato muy importante. Sunmo sufrió de afasia emocional en su infancia, y también sufrió de afasia emocional. Trastorno de la expresión. Chaim no puede creer que su hermano la haya estado ayudando durante años. Teniendo un pasado tan lamentable, Chizu incluso supuso que su enfermedad fue heredada de su padre. Entonces, ¿por qué está enamorado de Kang Eun-cho?, explicó el médico forense. Las personas con el trastorno de expresión generalmente se debe a tener amígdalas más pequeñas, pero puede hacer que crezca. Más adelante lo más probable es que la apariencia de Kang Eun-cho lo hiciera una persona que no sabe cómo expresar emociones. Siente amor como nunca antes, por eso siempre buscó su existencia. Cuando Chizu y Chaim entraron en el gravamen inconsciente, ser tocado durante mucho tiempo hace que su espíritu vacío. Luego, él y Chaim llevaron a cabo una investigación por otro lado. También comenzó el Sunmo. Actuar a través de la imagen de la cámara. Llegó al pasaje especial del metro, el lugar donde suele aparecer Kang Eun-tak, al mismo tiempo que Rien y Chaim también llegan a este lugar. Piensan que a Kang Eun-tak le gusta el ambiente oscuro desde la infancia, seguramente habiendo sido aquí. Los dos entraron en un pasaje especial en el que normalmente nadie entraba. El interior es extremadamente oscuro y húmedo. De repente, Chaim encontró una bolsa negra a su lado. En el interior está la de Kang Eun-tak. Herramienta del crimen se apresuró a llamar a Chizu para que le diera pistas. Inmediatamente después, Lien comenzó a sentir los objetos en el interior, pero algo extraño sucedió. Se da cuenta de que esto no es de Kang Eun-tak. Pero el Sunmo lo metió deliberadamente dentro momentáneamente. No entendió por qué Sunmo estaba haciendo eso. En este momento, el sonido de pasos suaves resonó desde lejos. Él arrastró apresuradamente. Cuando el caminante vio a Lien y Chaim, se dio la vuelta y huyó de inmediato. Inesperadamente, algo cayó al suelo. Lien descubre que esta persona es Kang Eun-tak, que ha estado desaparecido durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué vino aquí? Chaim la persiguió. Y también se desmayó de inmediato debido a su cuerpo débil. 1 a 1, los problemas aparecieron uno después de otro porque Sunmo propuso crear una imagen de Kang Eun-tak, que había visitado, derecho de retención. Recordó la imagen anterior, descubriendo que el Sunmo siempre estaba en el pollo del metro. Es solo que no está en el mismo tacto que tú. El pollo en el que están ustedes dos se llama el pollo Ganguk. Chaim también recordó de repente que lo había visto en las noticias antes. La última. El pollo del proyecto que fracasó fue este pollo de este lado. Sunmo también encontró donde Kang Eun-tak era, y avanzó paso a paso. El suelo estaba lleno de trampas para bestias salvajes colocadas por él. Y para un querido fiscal, estas cosas son solo una lucha. Sunmo caminó hacia adelante sin miedo. Había elegido convertirse en un monstruo como él, aunque viviera en el encierro de un jaula de hierro cuando era niño, pero ahora que ya no era un niño, tenía que hacerle pagar un precio justo. A pesar de que era un criminal que había estado prófugo durante 10 años. No tenía poder para contraatacar frente al joven Sunmo justo cuando Sunmo estaba a punto de hacerlo. A la mierda, quería matar por completo a este monstruo. En ese momento, sonó un disparo. Y la persona que disparó fue Chizu. Sabía que él quería lidiar con la tensión solo. Así que ella se apresuró a venir aquí para detenerlo. No quería que él actuara impulsivamente. Pero no quería ceder. Después de todo, ya no era un humano sino un monstruo. Estirando el astuto separador, se abrió la válvula de la izquierda. Un denso gas brotó. Fue asfixiado por el espeso humo y cayó al suelo. Esto también le dio la oportunidad de escapar. Presa del pánico, él le dijo que se fuera porque era demasiado peligroso, y ella solo quería aconsejarle. Ignorando por completo lo que dijo, pero él apareció por detrás, usando un cuchillo para cortarle el cuerpo. Por uno este fue el final de su propia muerte, y después de matarlo, se fue rápidamente en el lugar de los hechos. Solo el Sunmo y el Chizu están muriendo. Miró a Chizu frente a él y no pudo contener su lágrima. Vio las lágrimas en su rostro entendiendo que la persona que siempre le gustó no era un monstruo. Comprendió su corazón desde una edad temprana, pero él conoce su estatus, no está calificado para gustar a ninguno. Mujer. Cuando la mano cayó al suelo, finalmente se fue, y este lado de la Chae recibió la noticia de que la separación se había escapado. Informó apresuradamente la noticia a Lien y dijo que Chizu había falleció. Cuando terminó de escuchar, la leche se tocó en el acto, pero vio la tensión separarse y huir de la estación de metro. Los dos bandos comenzaron una feroz persecución. ¿Cómo pudo derrotar la fuerza física del enemigo?
cayó directamente en la línea, recordando el gran fuego en el apartamento ese año. Recordando también al recientemente fallecido Chizu, usó su puño para dejar que ve del resentimiento en su corazón. Gracias a eso, también conoce al verdadero autor de la lactancia. Caso casero. En ese momento, después de encontrar a Han-ho, estaba a punto de alejarla de inmediato, pero fue visto por el anciano. Era un boxeador profesional, no era su oponente, pero el viejo no lo hizo. Mátalo, pero dijo una frase extraña. Aunque podría haberlo matado sin él, lo habría hecho. Haber perdido a un huésped distinguido. Lien no sabía lo que significaba la sentencia, pero ahora su habilidades también se agotó gradualmente. En ese momento, volvió a escuchar la conversación relacionada con el apartamento. E inmediatamente se puso 100 veces más alerta, continuando usando su poder psíquico. Debido a la apariencia del anciano, no pudo transferir convenientemente su fuerza a otro lugar. La persona que realmente se la llevó fue Sun-mo, y en este momento la extraña policía corrió hacia adentro. Se apresuró a preguntar sobre la verdad sobre el incendio en el apartamento ese año, pero él dijo que Sun-mo era un maestro de la domesticación. La policía decidió llevarlo de vuelta a la comisaría para el interrogatorio. ¿Quién hubiera pensado que escaparía justo enfrente de la policía? Esto hizo que Chai se sintiera extremadamente angustiado después de que salió. Definitivamente volvería a cometer un crimen. Y la otra parte volvió a mirar el mapa en la pared, recordando que Chisu murió por él. Decidió cambiar la forma en que trataba con Kang Yeon-tak. Delimitó el área donde usualmente aparecido. Decidió realizar un seguimiento porque había luchado con él durante muchos años. Nadie conocía a este monstruo mejor que él. Después de memorizar el área, rompió el mapa. Decidí vivir en el techo por un tiempo. Por otro lado, era muy difícil que el gravamen acepte la muerte de Chisu, y su voluntad gradualmente se debilitó con el fin de vengar a Chisu. Podría solo resuelve la serie de problemas desconocidos. Buscaba constantemente en la sala de Mo, pero aún así no pude encontrar ninguna pista. En este momento el objeto sobre la mesa había activado su habilidad psíquica. En la imagen, Sun-mo colocó un documento sobre la mesa con audacia. Marcó la información sobre la Anson, que se escondía en la estación de metro. Luego tocó el cubo de Rubik en él. Volvió a la mesa y le dio un anillo a su madre, para que siempre supiera que su madre estaba viva después de saber todo. Gravamen llamado Chai. Resulta que Sun-mo dejó la herramienta en la estación de metro porque no quería que los dos salieran lastimados, pero se preguntaba si Sun-mo y su madre eran siempre en contacto, porque mucha gente dibujaba bocetos de retratos antes, y también reveló parte de la plan, que suena irrazonable, pero ha llegado a este país. Lo que más quería saber era él. La verdad sobre el caso Han-sun. Si es cierto que dijo que el perpetrador no es él. Luego, ¿quién fue el pirómano al final? Y luego Chai lo interrogó tensamente. Quería oír su testimonio, y ante el interrogatorio que había revelado. No es que no quiera revelar que está viva, más bien, el miedo en su corazón no permítele que lo haga. A lo largo de los años, sin importar cómo se escondieran la madre y la hija, siempre pudo. Encuentra su ubicación finalmente. Fingió definitivamente que estaba muerta. De esa manera, no lo hará. Búscala más. Cuando Chai pregunta por el estuche del apartamento, Han-sun se pone en contacto con Cantado-mo. Ella vaciló y finalmente dio una respuesta negativa. Definitivamente estaba mintiendo. Hace 2 años, una noche tensa, recibí una llamada telefónica de él. La otra parte la intimidó para que se reuniera, de lo contrario, mataría a todos en el hospital. Espacio para que pudiera detener su comportamiento. Solo podía ir al hogar de ancianos Sanmin. Lien descubrió que había esquivado un asunto muy importante. El autor del apartamento. El caso de ese año no fue una camilla, y ella parecía saber quién era el verdadero perpetrador poco después. Chai le mostró una foto del anciano, quien admitió que el anciano la había ayudado a fingir su nueva identidad. En ese momento, ella y Lao Jin fueron juntas al hogar de ancianos, y cuando al entrar, todas las personas que estaban adentro habían sido asesinadas. En este momento, apareció de repente y vertió un barril de gasolina en el suelo y luego la anestesió directamente gracias al anciano, que apareció a tiempo para salvarla. Lien estuvo atenta para descubrir que siempre evitaba un ligero dolor de corazón. La persona que se la llevó en ese momento obviamente fue Cantado-mo. Después del interrogatorio fue completada, estaba exhausta y casi colapsada, y Lien la levantó apresuradamente y la activó. Poder psíquico. Se sintió tenso y dijo que el incendio del apartamento de ese año no fue causado por él. La persona no fue asesinada por él. La persona más sospechosa era la insensible Sun-mo. Lien abrió los ojos de inmediato y se sintió segura de que estaba mintiendo. No podía haber esperado eso. La persona que provocó el incendio ese año
Pero fue el Sunmo en el que tanto confiaba por otro lado. Fue a una clínica abandonada para curar sus heridas. Cuando empujó la puerta para abrirla, descubrió que Cantado Mo había llegado aquí temprano. Sabía que no iba a darse la vuelta e irse, sino la siguiente cuerda. Pisó fue una trampa. Inmediatamente después, usó una cadena de hierro para deslumbrarlo en la silla, queriendo que probara el sabor de estar preso con el fin de proteger a su queridísima madre. Solo puede hacerlo, solo destruyéndolo puede vivir bien como fiscal. Sunmo sabe muy bueno que el caso de madre e hija de ese año ha pasado hace mucho tiempo la fecha límite de la fiscalía. Por lo tanto, incluso si es arrestado por la policía, es muy difícil recibir castigo. Al mismo tiempo, la policía aclaró las relaciones de Sunmo además de considerar Kang Gantak como sospechoso, también se convirtió en un importante sujeto de investigación. Kang In-cho había dicho anteriormente que no envió a Kim Song-e y Kang Hee-seok para matarla a continuación. Lo más probable es que la mente maestra detrás de él se Mo antes. El anciano dijo 4 palabras de alto rango. Huéspedes, esto demuestra que hay funcionarios detrás de la protección, razón por la cual el centro de corretaje existe desde hace mucho tiempo. Además, dijo que él no fue el pirómano. Y apuntó directamente con la lanza al Sunmo. Por lo tanto, Jane sintió que encontrar a Sunmo sería más efectivo que encontrarlo. Kang In-cho todavía se negaba a decir toda la verdad en este. Por un momento, Lien pensó en la imagen que había sentido antes en el pasado. Sunmo había tenido la intención de sal de Corea. Ahora parece que con solo encontrar los registros de salida de las 2 madres e hijas, se puede probar que las 2 personas siguen en contacto después del caso. Más tarde, Jin también investigó que de 2009 a 2013, Kang In-cho se hizo pasar por Kim Song-e y vivía en Canadá. Lien también encuentra el pasaporte de Sunmo en su casa. En ese momento, Sunmo era un estudiante de intercambio en Canadá. Estudió hasta 2010 antes de regresar la última solicitud de entrada. Es el 1 de diciembre, solo un día antes de la fecha de entrada de Kang In-cho. Si Sunmo siempre ha vivido en Canadá, el Kang Gantak era muy difícil de encontrar. Pero, ¿por qué decidió volver? El viejo policía les recordó a los 2. Resultó que en ese momento, el centro de corretaje estaba al ser investigado, y Sunmo temía que la identidad de su madre quedara expuesta, de modo que él optó por volver. Poco después, Sunmo cambió la identidad de su madre a Kang Isik. Ahora puede ser. Confirmó que el distinguido invitado, la persona que el anciano dijo que se cantaba Mo, pero en este tiempo, el periodo de detención de Kang In-cho ha expirado, y Sunmo lo sacó, diciendo que no podía. Diga su ubicación específica. Si lo dices, 2 madres e hijas tienen que vivir una vida como infierno. Pero él piensa que Sunmo es muy egoísta. Le da un puñetazo en la cara a pesar de que murió inocentemente. No importaba cuántas veces lo mataran, pero las víctimas no fueron solo 2 madres e hijos. No quería mirar a esta persona que era a la vez familiar y distante frente a él. Ya el grupo eligió directamente irse, y dentro de la habitación de Kang In-cho, él también. Pedí disculpas por la impresión. Si ella había optado por volver a testificar al principio, entonces su padre sí lo había hecho. No haber sido acusado falsamente de ser un asesino. Ahora ya no optaría por esconderse. Lo hará. Levántate y cuéntalo todo con claridad. En ese momento vio las noticias. Cuanto más esperanzada y más esperanzado, la bestia fue asesinada por el anciano. Sintiéndome extremadamente arrepentido, quise ir al mar, suicidarse. Pero cuando se despertó, encontró este pensamiento demasiado ingenuo y decidió abordarlo. Kang Gontek monstruo por su cuenta. Esta es también la razón por la que aparece en la estación de metro. Pero esto era solo la forma en que Sunmo la protegía. A continuación, Lien y Shine comenzaron a buscar para ver dónde estaba Kang Gontek. Podría ser encarcelado si no lo encuentran rápidamente. Es posible que Sunmo actúe primero. Por otro lado, Kang In-cho también siempre aconseja a su hijo que aprenda a soltar. Ella no la quería. La mano del hijo está llena de distorsiones monstruosas. Al mismo tiempo, So-un también encontró a su padre, quien testificó ese año. Acababa de convertir a Antia en un asesino. Quería preguntarle: padre, la verdad sobre ese año. Hace 10 años, el Antia estaba ocupado evacuando a los residentes de la escena. Su padre sacó a So-un de la casa y recogió convenientemente el protector uniforme que estaba lleno de distorsión en el suelo. Se convirtió en evidencia del asesinato de los Antia. En este punto, So-un llama a Jane para disculparse con ella. En este momento, bajo el consejo de Kang In-cho, Sunmo finalmente decidió dejar de lado el apego en su corazón. Llamó para revelar la ubicación importante del gravamen. Llegó al lugar y finalmente identificó el lugar donde se encontraba detenido. Esa fue la zona residencial donde se produjo el gran incendio.
Ocurrió ese año al mismo tiempo, el Sunmo también llegó al medio, la policía también de inmediato. Acordonó todo el edificio, su objetivo es encontrar a Kan, Guntak y Sunmo después de repetidas veces. Revisándolos y revisándolos, identificaron la habitación 702, en la que encontraron a Kan Guntak, quien estaba no muerto en este momento, rápidamente llevado al hospital por la policía. Ahora el objetivo de la policía solo es cantada al salir. Lien tocó accidentalmente la manija de la puerta inmediatamente. Después de esa fue la imagen a la que sintió el tiempo de hace 10 años cuando era adolescente. Sunmo llegó a la reunión de la Sociedad de Socorro en nombre de su madre tan pronto como se inclinó para atar la gruesa cuerda. Escuchó débilmente el sonido de pasos que se acercaban lentamente, acompañados por el sonido de tirones. La maleta y esta persona es Kan Guntak. Fue a buscar a su madre y a su hija de nuevo. Fue a su residencia y descubrió que no había una sola persona en este lugar. Así que sacó las verduras para prepararse para el peor de los casos, y Sunmo no se quedó. Estuvo aquí para la reunión, pero decidió volver a donde estaba antes cuando vio el dedo en la maleta. Sabía que quería usar el método de escape de la cigarra para llevarse a su madre mirando a todas las herramientas en el suelo. Inmediatamente se le ocurrió el mismo pensamiento que Kan Guntak era. Vestía un uniforme de seguridad y llamó a la puerta del salón de la presidenta de la Sociedad de Socorro. Justo cuando sospechaba, Sunmo usó una velocidad extrema para follar su vientre derecho. Después de eso, no se detuvo, sino que usó el mismo método para matar a 2 personas más después del asesinato. Pero el corazón de Sunmo estaba extremadamente tenso, sino para que su madre pudiera escapar. Decidió seguir reorganizando la habitación para crear una escena falsa de su madre. Naturaleza luego cortó la tubería de gas y puso el encendedor en el microondas. Por lo tanto, el plan se ha completado. Cuando huyó se quitó el uniforme de protección convenientemente tirado en el pasillo. Este es todo el proceso del incendio del apartamento ese año. El sentimiento de Dalian era tan desgarrador que era sofocante. A pesar de que Jane ayudó con la reanimación cardiopulmonar, fue difícil para que despierte después de los últimos esfuerzos incansables. También volvió a respirar. Él le dijo la verdad. Él sentido inmediatamente no se atrevió a creer todo lo que escuchó. Vino aquí a buscar salvación, pero ahora parecía que era demasiado tarde. Ese año, abrió la maleta del Palastek, simplemente pensando que simplemente encerraría a la otra persona en el armario. Entonces mi madre y yo seremos libera. El momento en que escuchemos la explosión es difícil expresar sus sentimientos, pero también termina ahí. Es por eso que trajo un gravamen y saltó desde el 7º piso. Pero ahora que el asunto era claro, no tuvo más remedio que confesar. Sunmo se disculpa con las 2 personas frente a él por el crimen que cometió. La confesión que hizo sufrir a su padre durante más de 10 años en el hospital Kungentet. Se salvó con una vida. Durante el interrogatorio, la policía le preguntó a Sunmo por qué mató a mucha gente, pero no mató a la tecnología de los Kungen. Dijo que en comparación con dejar murió directamente, quería que viviera en la miseria aún más, y en el tribunal se negó a admitirlo. Había asesinado. El propósito era que Kungentet testificara en la corte. Quería verla por última vez. Ahora no fue hasta el momento en que la vio que su actitud cambió debido a que ella testificó en fue condenado a muerte. Dado que el propio Sunmo admitió el crimen, también recibió perdón de la familia de la víctima. Al final, fue condenado a 13 años de prisión un año después. Lien está tratando de convertirse en un verdadero oficial de policía, tanto tomando el examen como ayudando a otros policías. Los oficiales resuelven crímenes. Ese día fue a la cárcel a visitar el Sunmo. Ahora no puede odiar al otro partido. Sunmo ha sido muy autorreprochable desde que lo salvó internamente. Estaba extremadamente desgarrado, llevando consigo el amor de sus padres por cuidarlo. Ahora que el asunto había terminado, por fin estaba en paz. Al día siguiente, Lien y Jane fueron a alquilar una casa juntas, y los 2 comenzaron a vivir juntos. La película que viene aquí es el final. Después de verla, por favor, ayúdame a dar me gusta y registrarme en el futuro. Le traeré a la gente más películas buenas.